Muy bien, continuamos. Ahora, como había dicho, vamos a ver los textos de acuerdo a la intención comunicativa. Primero hay que conocer qué es una intención y cómo se pueden clasificar los textos. Aquí vamos a encontrarnos con los textos más tradicionales, los que más vamos a trabajar. Sumados a los anteriores que dije, vinculados a los textos periodísticos, los de acá son fundamentales que ustedes los dominen de la mejor forma. Entonces, la tipología textual, la segunda clasificación que vamos a ver es una de las más importantes. Son cuatro, son los más fundamentales que ustedes tienen que considerar. Tenemos los textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Los argumentativos para nosotros van a ser la base de todos los géneros que vamos a seguir viendo. Debemos de encontrar un punto en común. Podemos clasificar estos textos, pero no caigamos en que solo voy a usar textos descriptivos, solo voy a hacer textos expositivos. No, debemos de saber cómo combinarlos para poder generar nuestras argumentaciones de la mejor manera. Entonces tenemos un texto narrativo que si yo les pregunto para qué sirve, aquí al lado van a encontrar donde dice para contar historias. Un texto descriptivo es para poder describir, pero ya vamos a ver cómo se hace esta descripción. Aquí viene el gran problema que les causa a las personas, saber si realmente hay alguna diferencia entre expositivo y argumentativo. Básicamente quiero que ustedes imaginen que cuando han preparado un tema y el profesor o profesora les dice expongan ese tema y ustedes se paran en el auditorio, en la clase y empiezan a explicar ese tema, mientras están haciendo una especie de exposición acerca de ese tema que han preparado, donde no están poniendo su opinión, donde están explicando los conceptos, explicando los procedimientos. Eso es un texto expositivo. Analizar y explicar conceptos, fenómenos, características, más no poner tu punto de vista de manera argumental, ya que en un texto argumentativo, ahí sí, hay una clara contextualización de un convencimiento, exposición de razones. ¿Sí? Entonces, esa básicamente es una de las principales características que igual yo les voy a enfatizar más. Entonces, esta es una de las clasificaciones fundamentales. De ahí viene esta clasificación que es larga, un poco tediosa, porque contiene a esta que acabo de decir, más otras características que se pueden separar por sus detalles que quizás no se engloban en la anterior clasificación. Si se dan cuenta, esta tipología textual tiene un nombre larguísimo: clasificación basada en la intención comunicativa, análisis de recursos lingüísticos y formas textuales. Dentro de esta clasificación están los narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos, pero están los otros que les estoy diciendo que, digamos, por sus particularidades, no se pueden condensar solo en los anteriores. Tenemos los textos conversacionales, que como su nombre lo indica, son las conversaciones. Cuando uno conversa con un amigo, puede ser que esté narrando una historia, puede ser que describa, puede ser que diga expresiones coloquiales. Entonces, una conversación tiene, digamos, de todo. Un diálogo, una carta, un chat, una conversación por celular. Es básicamente una conversación donde vamos a tener una combinación de expresiones coloquiales, de interrogaciones, de exclamaciones, incluso de estos nuevos signos de la comunicación como son los memes, los stickers. Entonces, tenemos una conversación como otro tipo de texto. Tenemos los textos también instructivos, que como su nombre lo indica, es para realizar una información, pero que tiene un objetivo primordial, que es instruir, para recomendar y para ordenar. Aquí va a haber el uso de los imperativos por el énfasis en la orden. Tenemos que dentro de estos textos están las leyes, las normas, las recetas de cocina, ya que no es que una norma te dice que si quieres puedes hacer caso a lo que está estipulado, ¿no? Porque va a haber una sanción. Tenemos también los textos predictivos, que como su nombre lo indica, es para anticipar o predecir. Dentro del periódico podemos encontrar, por ejemplo, el horóscopo, las profecías, también todo lo que tiene que ver con meteorología. Aquí en Ecuador tenemos una particularidad que el INAMI, este instituto que se encarga del ámbito meteorológico, si te dice que va a llover, tú tienes que tener 100% seguro de que ese día no va a llover. En cambio, si te dicen hoy no lloverá, ya sabes que si el INAMI dijo que hoy no lloverá, es porque va a llover con furia. Pero bueno, volviendo a lo de acá. Tenemos también la clasificación de los textos poéticos literarios, que básicamente se conectan con lo anterior que dijimos de qué era eh, el ámbito de la poesía, ya que es utilizar palabras, pero a través de la belleza del lenguaje.
utilizando todos los recursos literarios que se puedan contemplar para poder darle ese poder, no, para poder darle esa fuerza a las palabras que te permitan a ti realizar poesía, realizar algún tipo de novela o de prosa. Entonces, volviendo al anterior que les dije, que es básicamente el centro de esta parte de la materia, vamos a preguntarnos sobre los textos narrativos. ¿Qué es narrar? Cada uno de nosotros puede decir, no, yo no soy narrador, yo no soy novelista. No quiere decir que si yo no soy de la carrera de literatura o si yo eh, no he escrito un cuento, no he hecho uso del texto narrativo. Eso quiero que por favor se lo quiten del chip. Cuando yo narro, es contar un suceso, contar una historia. Cuando alguien le cuenta a otra persona una anécdota, está haciendo uso del texto narrativo. Puede ser real, puede ser ficticio, puede ser una mezcla de las dos cosas. Y básicamente tenemos varios ejemplos. Cuando alguien cuenta una anécdota es un texto narrativo. Cuando uno cuenta un chiste es un texto narrativo. Cuando alguien relata un cuento, cuando alguien hace una novela, cuando alguien hace una biografía, cuando alguien hace una nota periodística como las que les dije de los textos informativos, estamos narrando. Pero para poder narrar correctamente debemos saber cuál es la estructura de un texto narrativo. Debemos siempre de contemplar que la estructura base de todos estos textos casi siempre está estipulada en tres partes, que la persona casi siempre las contesta como inicio, desarrollo y desenlace, pero debemos de pensar que no podemos hacer esto como una receta prediseñada. El texto narrativo parte de un inicio, es cierto, pero se va a denominar en este caso como planteamiento o marco, donde yo voy a hacer una introducción de quién, de los personajes, de las situaciones. Puedo hacer un manejo del tiempo a mi gusto. Puedo empezar en el presente o puedo hacer un salto temporal hacia el pasado, puedo hacer un salto hacia el futuro. Lo importante es que yo plantee todos estos elementos que me van a ser la vez de un contexto. Luego voy a pasar a un nudo, que es una complicación, los actos, donde todo se va a confluir y esta narración va a tener ese énfasis en aquellos conflictos que yo quiero plantear. Para luego llevarnos a una situación final que va a ser ese anhelado desenlace que nos presenta las consecuencias de las acciones que en el nudo dieron pauta. Yo debo de saber manejar bien el tiempo, debo saber cómo unir las acciones de manera adecuada, conectar bien a los personajes para que no haya esta falta de narración. Nosotros básicamente podemos detectar todos estos elementos en cualquier producto televisivo, en cualquier serie, en cualquier película. Entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos de una narración? Si estas eran las estructuras, las partes, los elementos van a ser aquellas figuras, esas partes esenciales que nos van a permitir a nosotros construir una narración. ¿Cuáles son? Los personajes, las acciones, el tiempo, el espacio y el narrador. Debemos saber que entre los personajes ya conocemos que hay el protagonista, los secundarios, ¿verdad? Entonces debemos de saberlos categorizar. Las acciones son todo lo que realizan los personajes y debemos de contemplarlos con una lógica. El tiempo debo manejarlo de manera adecuada, como ya dije, el espacio también, saber describir de manera adecuada los espacios donde se desenvuelve la narración. Y el narrador, ya sabemos que podría ser el narrador que lo conoce todo, conocido como omnisciente, puede ser un testigo, puede ser un protagonista. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Al taller. Recuerden que todos los textos de los talleres deben ser realizados en Google Drive. Todo lo que se escriba va a ser en Drive. ¿Por qué? Porque tienen que compartirlo conmigo a mi correo. Deben de generar el link para pegarlo en la sección ya sea de foro o de tarea que yo haya creado, para que yo ahí encuentre su tarea con el formato que yo le haya dicho, para yo poderles ahí revisar en línea y ponerle mis comentarios y la nota. ¿Este taller en qué consiste? En que cada estudiante debe redactar una anécdota personal que debe cumplir con las características, las partes y los elementos de un texto narrativo. Recuerden que es fundamental construir bien los párrafos, mínimo 4 oraciones por párrafo, mínimo una carilla de extensión para esta anécdota, debe ser real y debe tener un título. Ya sabemos las otras condiciones de formato y recuerden esto debe estar subido de manera adecuada con el link y compartido conmigo.